Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí, en efecto, el Bus TV es un proyecto además que une gente de muchas disciplinas, ¿no? Una de las cofundadoras es Laura Elena Castillo. Laura es periodista, viene del mundo del periodismo, pero además desde hace muchos años, y yo soy redactora creativa, yo vengo de un lado completamente diferente. Entonces, una de las cosas, lo que primero rescato del Bus TV es que logró unir a dos personas de medios diferentes, vamos a no decir radicalmente diferentes, pero distintos, y cada uno aportó lo que sabe hacer mejor. Entonces, claro, tenemos el rigor periodístico, un noticiero de 3 minutos aproximadamente con un guión que tiene desde política, economía, pasando por cultura. Últimamente nos estamos enfocando en lo que llamamos periodismo de utilidad para ser, pues, valga la redundancia, útiles a las comunidades en las que informamos, pero además tiene una puesta en escena. Es un happening, es algo que ocurre de manera inusual, como quien hacía hace mucho tiempo teatro invisible, ¿no? Entonces une estas dos cosas, dando como resultado pues una actividad que primero llama la atención por lo que está ocurriendo y segundo te deja informado y yo creo que ligeramente esperanzado. Nació en las protestas, en plenas protestas, mayo del 2017. Nuestra primera salida fue el 27 de mayo, se conmemoraban 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión. Y salimos 6 personas, entre las cuales por aquí está además Nicolás Manzano, que es un audiovisualista y también estuvo a bordo. Y lo último que esperamos fuera que ocurriera lo que pasó, es que las personas empezaron a aplaudir. En medio de bombas lacrimógenas, casi que corriendo por encima del autobús, las personas agradecieron la actividad. ¿En qué consiste? Ahorita los equipos se han reducido, han pasado muchas cosas en un año y medio. Estamos ahorita presentes en 3 de las ciudades más importantes del país. Estamos en Caracas, en Valencia, en Mérida, próximamente en Ciudad Guayana, con estudiantes de comunicación. ¿Y en qué consiste el Bus TV? Son 3 personas que se suben a un autobús con un marco de cartón, mientras más artesanal y hecho a mano, mejor todavía, a narrar las noticias. Noticias de las comunidades que cubren. Últimamente queremos enfocarnos en hacer no solamente periodismo de utilidad, sino periodismo hiperlocal, de manera que sea una herramienta para las comunidades para su propio progreso, ¿no? Y uno de los eslogans y de las frases que tenemos como manifiesto es: nosotros no esperamos a que la audiencia venga a nosotros, vamos hacia donde ella está. Entonces, bueno, ha sido un año y medio de cosas maravillosas. Estamos por abrir una campaña de crowdfunding porque, claro, cada vez son más equipos, más estudiantes que hacen su servicio comunitario con nosotros. Y las reacciones, a pesar de que la situación se ha puesto muchísimo más difícil en el sector transporte, porque tenemos muchísimas menos unidades en la calle, pues nos ha tocado reinventarnos. Primero, yo creo que el formato en sí es la reinvención un poco del periodismo, ¿no? Es rescatar aquella figura viejísima de los pregoneros y traerla al presente, en un contexto en el que además la mayoría de la población no tiene acceso a internet. Un teléfono inteligente cuesta casi 10 salarios mínimos. Esto no es nada nuevo, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y la segunda reinvención tiene que ver con la crisis de transporte que estamos sufriendo ahora. De repente, al haber notado que nos quedamos sin autobuses, pues hemos podido parar. Pero se informa en las paradas, se informa en las colas, donde el marco se monte, se informa. Así como acá mismo estamos haciendo. Una especie de Parada TV sería ahora. Parada TV, pero sigue siendo la marca el Bus TV. Estamos en proceso de consolidación de la marca, además. Lo cual es importantísimo porque hay que destacar que no todo el mundo está en redes sociales, no todo el mundo está en medios digitales, y no todo el mundo tiene ese acceso. Quizás uno piensa que sí, pero en realidad no lo es. Y hay algo muy curioso que trae la misma desinformación y además, bueno, primero, honradísima de estar acompañada de este panel. Me siento más bien como así. Pero una de las cosas que a mí me llama más del fenómeno de la desinformación es que, a pesar de que vivimos en un contexto de censura fortísimo, en ese contexto también prolifera una cantidad de información absurda en las redes sociales que no logramos discernir, desde las fake news hasta cualquier cantidad de rumores. Entonces, claro, es desinformación franca por el lado de los medios masivos, cierres, bloqueos, pero además desinformación del ruido, ¿entiendes? Hay un torrente de información que más bien es bulliciosa. Y es en este contexto en el que tratamos de ir directo a donde estás tú. Y te hablo de manera directa. Y la información te llega y te la llevas a casa. Y bueno, creo que eso es una de las cosas más valiosas. Me gusta eso que dijiste de llegar a donde estás tú. Y bueno, creo que un proyecto que llega a donde estás tú también es La Vida de Nos. Tenemos a Albo Rodríguez,
un proyecto que va al detalle, historias importantes que ven en el detalle más allá del dato. Háblanos un poquito de este proyecto de La vida de Nos, que en un año llegó a estar finalista en los premios Gabo, que es increíble, trabajaron con las manos y bueno, es increíble, y cuéntanos un poquito de toda esta iniciativa de La vida de Nos. Buenas tardes, gracias por la invitación y por estas compañeras aquí, chicas tan talentosas y tan trabajadoras. Creo que se ha notado cómo estamos trabajando las mujeres en el país, ¿no? Con el grupo anterior y ahora con nosotros. Miren, La vida de Nos es un sitio donde contamos historias. Echamos cuentos, en realidad. De hecho, nos cuesta como vernos como un medio de comunicación, aunque lo somos, porque lo que nos interesa es contar la vida de la Venezuela de hoy a través de las experiencias individuales de su gente. Gente como cualquiera de nosotros, digamos, no nos manejamos con los criterios de noticiabilidad de los medios, digamos, más informativos. No importa que la persona no sea conocida sobre la que contamos su historia, no importa que no sea prominente, todo lo contrario, nos interesan las personas como nosotros, pues, como cualquiera de los que está aquí. Y entonces ponemos el zoom sobre esa vida y hemos descubierto, después de casi 2 años de existencia, que lo que hemos hecho es ir dibujando un tapiz lleno de vidas individuales que muestran el espíritu de la Venezuela de hoy. Es decir, allí hay unas historias de gente que está resistiendo, hay unas historias de gente que no está arrodillada, que la está pasando mal o que está reinventándose. Hay un país allí tan diverso, tan maravilloso, que le da mucho sentido al hecho de estar aquí. Entonces, bueno, esa es nuestra propuesta, contar historias, solo historias. No pretendemos informar, aunque con esas historias se informa. Y tratamos de mostrar el país a partir de la experiencia de sentir emoción con lo que leen. Es deliberadamente así. Las historias, tal como las escribimos, las editamos, las diseñamos, todo está al servicio de que se produzca una cercanía con el lector, que el lector pueda verse reflejado allí y que el lector, el corazón, le palpite ante esa vida que está conociendo. Creo que a veces uno lee las estadísticas, son muy pesadas de decirlo, a veces lees del 2/3 de la población venezolana come menos de 3 veces al día. Y cuando tú me cuentas de María Pérez, que vive en Petare, y La vida de Nos hace ese trabajo, es mucho más cercano. Y también hablar de estadísticas, de datos. Patricia Marcano trabaja en Armando Info, el portal de investigaciones tremendo, para decirlo acá. Y bueno, cómo ustedes hacen, también se reinventan, periodismo de investigación puro y duro, cómo hacen para que sea más humano o cómo logran llegar al objetivo, llegar a la persona, cómo hacen para que se entienda esa información que ustedes buscan. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, justamente nosotros en Armando Info, nos dedicamos en exclusiva a hacer periodismo de investigación.
cosa que, bueno, no es fácil y que para algunos es un poco descabellado en un país donde no es tan fácil conseguir información. Sin embargo, aunque no lo crean, siempre uno busca la manera de hallar ese dato, esa información y de lograr construir la historia muy bien sustentada y con las pruebas que realmente la hagan irrefutable y que al final se vea que es como un documento de un momento país que tenemos y donde están pasando muchas cosas que debemos dejarlas registradas porque en algún momento eso servirá para administrar justicia y para que se hagan las investigaciones que ahorita quizás no se estén haciendo en el país, pero que estamos viendo que se están haciendo en otros países, ¿no? Y pronto se podrá hacer acá en casa propia. Bueno, digamos que nosotros en Armando Info, por supuesto, es un reto y además le privilegiamos mucho el tema del dato duro y de conseguir la información, pero no nos quedamos solamente con ese dato y la idea es que se entienda. Entonces, siempre la intención es tratar de contar la historia detrás de ese dato. Tratar de darle rostro, tratar de explicar de la mejor manera posible, aplicando la narrativa, la crónica, además de que sean simplemente unos reportajes informativos. Y la información, que era algo con lo que comenzaba a hablarles, a veces uno no la puede conseguir quizás en el ministerio venezolano, pero tocas la puerta en otros países y a partir de otros países es donde estás obteniendo la información venezolana. Entonces se están tejiendo también unas redes de alianzas entre periodistas latinoamericanos y cuando tenemos una historia que de pronto está en Venezuela pero también toca a otros países como México, que es lo que nos ha pasado con el tema de los CLAP, pues conseguimos la información que nos niegan en Venezuela, la conseguimos en México y así podemos armar la historia y podemos explicarle al país un poco qué es lo que está pasando en estos temas que a veces pueden ser muy densos y muy duros, como es la corrupción, pero que al final nos hemos dado cuenta de que la corrupción nos termina tocando a todos y nos afecta nuestras vidas de muchas maneras, aunque parezca algo inalcanzable. Y bueno, poco a poco hemos seguido trayendo esas redes y hemos seguido armando este banco de información que nos describen como país. Excelente, Pati. También con nosotros ha estado Valentina Oropesa, de ProDaVinci, un portal de ideas, es lo que se lee en su cuenta en Twitter, en Instagram también. Y bueno, hablando un poco de ese portal ProDaVinci, los domingos ficción, una revista que toca varios tópicos y también llega al público venezolano. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Efectivamente, ProDaVinci es una revista digital en donde ustedes pueden encontrar 3 focos esencialmente: análisis, interpretaciones y hallazgos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos contenido que está específicamente destinado a entender qué es lo que nos está pasando en un momento específico. Por ejemplo, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esos análisis están a cargo de personas especializadas en las áreas. En segundo lugar, nosotros tratamos de que el periodismo no se quede meramente en la información, sino que hagamos una interpretación de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Esta semana, por ejemplo, publicamos la historia de Marta Mosqueda, que fue una mujer asesinada por su esposo, y uno de los hallazgos que encontramos es que ella puso varias denuncias hasta en la fiscalía. Ella era una víctima antes de ser asesinada, pero ella no tuvo ningún respaldo del Estado ni protección de los cuerpos de seguridad que impidiera ese delito. Y en tercer lugar, nosotros intentamos en nuestra unidad de investigación, que también es joven, tiene apenas 2 años, intentamos encontrar hallazgos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buscamos la data oficial que esté a mano y si no, tratamos de levantarla nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis de los planes de racionamiento de agua corriente de los años 2016-2017 y bueno, descubrimos que en promedio el país está recibiendo 2 días de agua a la semana. Y esto es algo que está afectando oficialmente a casi 10 millones de personas. Hay muchas personas que no están dentro de los planes. Y es divertido el tema de que seamos un medio digital. ¿Por qué? Porque tienes el intercambio con la audiencia es inmediato y hay muchos factores que tomar en cuenta sobre esto. Lo primero es que si te equivocas, la gente te lo dice de inmediato y te tira piedra, pero si aciertas, la gente también te lo hace saber.
En segundo lugar, el hecho de que seamos un país que tiene muchas restricciones de acceso a Internet hace que buena parte de estos contenidos muchas veces ni siquiera llegue a la gente afectada. Eso nos pasa muchas veces. Por ejemplo, nosotros entrevistamos una familia en Falcón que tiene 17 años sin recibir agua por el grifo y esa gente no pudo ver nuestro trabajo porque no hay Internet en el pueblo donde ellos viven en Falcón. Entonces, parte de esto implica no solamente esos anhelos que nosotros podemos tener como periodistas, ¿no? De tener un hallazgo o de poder utilizar una aplicación que facilite la presentación de la data, sino que además tienes que sintonizarte con un país en el que hay un montón de limitaciones y de necesidades y donde, bueno, si la gente está preocupada por conseguir agua, ¿qué más da que tú le puedas mostrar o no un trabajo por celular o por una computadora, ¿no? Sí. Se lo llevamos con el Bus TV, exactamente. No, y me parece muy ilustrativa la experiencia del Bus TV porque es exactamente lo que ella contaba. Es cómo haces tú desde un medio digital para conectarte con la necesidad de un país que tiene tantos incendios al mismo tiempo. O sea, de un país donde la gente no tiene electricidad, cuando se te va la electricidad no tienes internet, pero además no tienes agua. Y muchas veces la gente nos dice, ¿y eso para qué va a servir? Bueno, va a servir en principio para registrarlo, pero también para hacernos entender al menos como audiencia, como lectores, en dónde estamos y además generar empatía. Lo mismo que nos está pasando a nosotros, le está pasando a ustedes y le está pasando a toda la gente que está fuera de la calle. Creo que el trabajo del periodismo en este momento está siendo útil para eso también. Es una forma de dejar registro. Yo quiero saber de Patricia, cuando son estos temas tan densos, tenemos esta reinvención de los medios de comunicación con el Bus TV. Pero cuando estamos hablando de Armando Info, que sabemos que es un público muy selectivo, también ¿cómo haces para llegarle a esa parte del país que no tiene acceso a Internet? ¿Cómo haces cuando estás haciendo esos trabajos y que digas a la gente, mira, esto puede servir de algo? Bueno, adicional, o sea, es un reto porque no solamente es por el tipo de contenido, también últimamente estamos teniendo muchos bloqueos. Nos tumban la página, estamos, digamos, selectivamente bloqueados en algunas zonas de Caracas y del país. Pero bueno, nosotros también apelamos un poco al tema del correo electrónico, enviamos boletines semanales con la historia para tratar de llegar por esas otras vías. También tenemos un número de WhatsApp y a través de allí también mandamos el enlace de la nota de la semana. Entonces, bueno, también estamos viendo cómo podemos hacer para sortear estos bloqueos que estamos viviendo últimamente y por allí seguramente el año que viene vendrá alguna especie de aplicación también de Armando Info para sortear justamente esos momentos. Entonces, bueno, es un reto porque también está como, bueno, una vez nos comentaba Laurelena Castillo que también en el Bus TV ellos sumaron la historia de las leches de los clubs, es decir, yo creo que también el momento del país hay alianzas que se dan entre medios, que se dan entre nosotros. Nos pasó también con una nota sobre Alex Saab que Conatel pretendió que nos fuese publicada y que logramos una alianza entre 16 medios digitales para que se publicara. Entonces, ahí vamos, ¿no? Yo creo que el periodismo también en Venezuela está aprendiendo de este momento adverso, de ver cómo entre todos nos unimos y logramos que la información fluya a pesar de todo el ambiente hostil en el que estamos. Usar la sinergia para lograr mejores proyectos, también hablar un poco de la vida de Nos, el tema de las ilustraciones, como las ilustraciones que tienen en su página web, que son muy didácticas, muy representativas, también que representan y dibujan algo más dentro del texto. También hablan un poco de las ilustraciones y una pregunta acá, bajo esta creencia de llegar al público de la gente que no lee, que busca los videos solamente. A ver, nosotros nos hemos propuesto narrar de todas las maneras posibles. La única condición es que se trate de historias reales. Entonces, bueno, lo hacemos a través de textos, lo hacemos a través de ilustraciones. Acabamos de terminar un taller de narración gráfica justamente para promover la narración de historias reales a partir de cómics.
Eh, Nos interesa narrar de manera audiovisual, también lo hemos hecho menos, pero estamos decididos a hacerlo más. En fin, es narrar de cualquier modo y más importante aún, tocar corazones de cualquier modo. Lo otro que me dijiste fue... No, a ver, me respondiste claramente que con respecto a las personas que buscan otra forma de ver contenido. Sí, fíjense, hay todo un tema de que la gente no lee, que los chamos todos quieren es solo ver videos, ver fotos. Oye, creo que hay de todo, hay de todo. Hay gente que le interesa leer, hay gente que depende de cómo los educas, aceptan la lectura como una experiencia significativa, pero al final no importa el formato, o sea, lo importante es que haya allí una historia que se cuente, que llegues a ella de cualquier modo, no importa cómo. Mira, y a propósito de lo que estaban contando las chicas, yo creo que estamos en un momento del periodismo en Venezuela muy, muy rico, muy importante. Lo primero que hay que entender es que estamos en un país con un sistema totalitario que usa mecanismos muy sofisticados. Esto no es una dictadura tradicional. El sistema de censura no es como el que se desarrolló, se desplegó en el sistema soviético. Tampoco es como fueron las dictaduras en los años 70 en América Latina. Esto es una cosa de otro orden. Tulio Hernández, que es un sociólogo, habla del sistema de tenazas. Es como un sistema de tenazas que aprieta desde distintos puntos. Se hacen en el ámbito digital bloqueos selectivos, por ejemplo, que es lo que les ha ocurrido a ustedes, es lo que está ocurriendo con el pitazo. El sistema de bots, que la creación de cuentas falsas, el meter presos a periodistas o a ciudadanos. Luego, pues, un sistema judicial que está al servicio de la represión. En fin, es un sistema, y sin embargo, mira la cantidad de medios que existen y que seguimos haciéndolo, podemos hacerlo, es maravilloso. Es decir, es maravilloso porque es tan inútil la censura, es tan inútil porque al final llegamos a la gente a través de WhatsApp, a través de eso, del contacto directo que puede darse con el Bus TV, lo hace el Pitazo también con la proyección de noticieros en comunidades como eran los autocines. Eso lo hace el Pitazo hoy en día. Es decir, llegamos de muchas maneras. Así que, qué pecado, pero no pueden callarnos. Muchas gracias, Albor. Y para culminar, preguntarle a Valentina, ¿cuál es el rol, cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la Venezuela actual? Y me la tenías que dejar a mí esa pregunta. A ver, no, lo que creo es que un poco concatenado con lo que decía Albor, tenemos más responsabilidad. No podemos ser ligeros en nuestro reporteo ni en la verificación de los datos, y mucho menos en el prejuicio que generan las injusticias, los rumores, los videos que no entendemos, que nos llegan a todos por teléfono y de pronto todos sentimos el impulso de condenar, de enjuiciar, de asumir
que las instituciones están destruidas, que no hay funcionarios públicos que estén haciendo bien su trabajo, que nosotros somos los paladines de algo. Yo creo que hay que tener mucha prudencia, mucha calma y mucha rigurosidad en nuestro trabajo. Creo que lo que nos protege de estas situaciones en las que te bloquean a lo mejor a través del IP, pero también te bloquean cuando tú haces una llamada a un ministerio y nadie te da una entrevista, y también te bloquean cuando te desacreditan por redes sociales o se burlan de ti, seas medio, seas periodista. Además, hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo que te hace fuerte es que tú mismo hagas el ejercicio de reflexionar y decir, ¿qué es lo que yo quiero contar? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cuál es la forma más efectiva de lograrlo? Más allá de que sea escritura, video, música. Pero además de eso, ¿cuáles son nuestras propias alcabalas para garantizar que lo que estamos diciendo es lo más próximo a la realidad? Y es lo que realmente le interesa al lector. Y no solamente a nosotros como una porción muy pequeña de esta sociedad que está viviendo un momento crítico. Entonces creo que en realidad nuestra postura debe recordar que todos somos humanos, que todos somos ciudadanos y que como periodistas específicamente tenemos la obligación de verificar y de interpretar y analizar de la manera más rigurosa posible. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias, Albor, Patricia, Claudia, por esta charla. La invitación es que sigan con toda la programación del Futuro Promete, que esto de verdad promete. Muchísimas gracias.